Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. La entrevista del día. Ya lo escucharon bien, es momento de nuestra entrevista del día, el momento estelar de Notifem. Hoy con un tema súper interesante, por supuesto, tú sabes que aquí ponemos en esta mesa solamente a los mejores especialistas en cada una de las materias. Hoy no es la excepción porque tenemos a un verdadero especialista en el tema que vamos a tocar hoy, ya que vamos a platicar acerca de la genética y el medio ambiente, su relación con las enfermedades. Y para ello agradecemos enormemente que nos esté acompañando el doctor Ernesto Cárdenas Gómez, quien es médico cirujano, especialista en micronutrición funcional y neuronutrición. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gina, pues nuevamente todo un gusto poder estar compartiendo este espacio contigo y con todo tu auditorio. Al contrario, es el gusto nuestro, Ernesto, porque vamos a aprender muchísimo, porque pues quién podría imaginarse que pues tantas cosas influyen en que una persona pueda tener una enfermedad o no, que eso, bueno, pues no sé si sea una buena o una mala noticia, porque tampoco queremos que nuestro auditorio se esconda abajo del escritorio para que nada lo toque, pero es importante saber porque también nosotros podemos influir y procurar nuestra buena salud, Ernesto. Exactamente, hay una relación muy estrecha en todo lo que ocurre en nuestro medio ambiente y cómo va a afectar y cómo va a impactar en nuestra salud. Esto no tiene que causar pánico ni mucho menos, simplemente son medidas que actualmente tenemos y que también nos ayudarán a tener un mejor pronóstico de vida y poder prevenir muchas enfermedades, ¿eh? Claro. ¿Cómo es que se ha descubierto esto? Tengo entendido que han habido estudios que revelan toda esta información tan interesante, Ernesto. Exactamente. Nuestros genes tienen cadenas de proteínas y cada uno tiene una codificación muy específica, pero esta puede estar modificado por varios factores. Entre ellos tenemos los factores ambientales. En los factores ambientales, en las sociedades que vivimos, pues estamos inmersos ante muchas cosas. Gases, humos, la parte también de efectos contaminantes. Te puedo poner un ejemplo muy sencillo, la parte de los microondas, la parte de los teléfonos celulares, las pantallas, todo tipo de elementos en los que estamos en contacto nosotros nos puede afectar a este nivel. Y muchas veces llega a ocurrir esto y es muy frecuente verlo, que en nuestros genes vienen ya codificadas algunas enfermedades que podemos llegar a padecer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al estar en una exposición continua, y no nada más con estos elementos, ahorita vamos a hablar de muchos otros, pueden llegar a despertar o pueden llegar a acelerar este proceso y podemos llegar a tener apariciones de enfermedades de una forma más prematura. Claro. ¿Cómo qué elementos son a los que hay que tener especial atención, Ernesto? Ok, vamos a empezarlo a dividir y me gustaría empezar con la parte de los factores o los retos ambientales que vamos a llegar a tener. Al estar en una áreas urbanas, al estar en una sociedad, estamos expuestos muchas veces a hidrocarburos. Estamos expuestos a los gases que liberan las fábricas, los gases que liberan los vehículos, pero también hay otro tipo de gases, los gases que se liberan inclusive dentro de casa, en la cocción de alimentos, en el baño diario, los gases que se llegan a liberar a través del gas natural y del gas LP. Los que utilizan leña o este tipo de cosas para cocinar. Exactamente, todo este tipo de gases van a empezar a afectar y nos van a predisponer a distintas enfermedades. Dentro de las enfermedades más importantes, son en las que llegamos a tener más relevancia en esto, son las enfermedades neurológicas y las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo empieza a producir o empieza a almacenar estas sustancias que respiramos o que algunas también las llegamos a consumir a partir de la alimentación. Cuando tenemos estos factores, nuestros genes van a tener esta expresión para que podamos llegar a desencadenar problemas neurológicos como problemas cognitivos, que la situación de un problema de demencia, que hoy en día se ve cada vez más, que es muy conocido como Alzheimer, se puede ver presentado todavía en personas de grupos de edades más jóvenes. Muchas veces se tenía el concepto que la demencia o el Alzheimer o el Parkinson, también podemos hablar de él, se empezaba a presentar ya en la tercera etapa de la vida, y actualmente y hoy en día empezamos a ver cada vez personas más jóvenes, inclusive en la tercera, cuarta década de la vida, que empiezan ya a manifestar todo esto. Hay un concepto que me gustaría tocar que se llama epigenética. La epigenética nos habla de que está por encima de nuestros
genes. Y esto no quiere decir, como lo había comentado, que estos factores que existen en nuestro medio vayan a modificarme genéticamente. Esto no ocurre. Lo que sí va a ocurrir es que van a interaccionar con estas cadenas de proteínas que hay en nuestro cuerpo y que nos están integrando. Entonces la manifestación es más probable que pueda llegar a ocurrir. Ajá, sí. Y entonces, pues, es por eso que uno luego se explica, Ernesto, que pues gente que vive en el campo, en zonas rurales, pues a lo mejor están más libres de muchos contaminantes y muchas cuestiones que nos afecta más a la gente que vivimos en grandes ciudades y tienen mejor salud. Exactamente. Uno de los factores también, y hablando ahorita mucho y vamos a enfocarlo mucho a la parte de la alimentación, no es la misma alimentación que se tiene en la parte rural que en la parte urbana. Hoy en día se empieza a asemejar ya cada vez más. Hay elementos que también resultan detonantes de algún tipo de padecimiento. Entre ellos te puedo hablar de los colorantes. Los colorantes tienen un efecto brutal en cada uno de nosotros. Van a empezar a estimular receptores, al igual que los conservadores. Entre más conservadores estén en nuestra alimentación y entre más colorantes también estemos consumiendo, la situación de deterioro cognitivo se va a ver también reflejada. Ocurre muy frecuentemente y es muy conocido y es muy sabido que en la etapa preescolar, cuando estamos alimentando a nuestros niños, al primer grupo de edad o el primer grupo que puede llegar a desencadenar algún proceso de patología, y esta ingesta se ve relacionada más con conservadores, con colorantes, y de ahí te puedo poner varios ejemplos, los embutidos, te puedo poner el ejemplo de todo lo que viene ultraprocesado y para ser más específicos con todo lo que es ultraprocesado, es todo lo que nos va a durar meses sin que se nos descomponga, sin que se nos eche a perder. Bueno, todas estas elementos que vienen contenidos en este tipo de alimentos van a empezar a llenar algunos receptores y van a estimular algo que se llaman receptores opiáceos. Los receptores opiáceos son aquellos que nos van a dar un bloqueo, van a ser aquellos que nos van a empezar a frenar para esta situación de aprendizaje, situación que se ve también en otro tipo de pacientes y que nos agudiza este tipo de padecimientos, como son las personas que viven con el espectro autista. Ajá. Entonces, por ejemplo, todos esos refrescos, las papitas, que esas que tienen mucho chilito y que tienen mucho colorante, son bombas que estamos consumiendo y que le estamos dando a nuestros hijos, que es lo peor, Ernesto. Exactamente, y con ello, aparte de que vamos frenando este proceso cognitivo, también el desarrollo, la parte inmunológica, la parte gastrointestinal, la parte de circulación, la parte del corazón, la parte de cualquier perspectiva y desde cualquier punto que podamos llegar a verlo o a visualizarlo, va a tener también cambios. Claro. Y estos cambios, en la mayoría de los casos, no son positivos. Claro. Hay aquí algo también muy interesante, que no todo esto es catastrófico. Hoy en día tenemos la capacidad y podemos hacer valoraciones y podemos hacer también tamizajes para poder determinar qué tanto efecto están dándome todos estos conceptos externos a nuestro cuerpo. Ajá. Y cómo me está afectando para modificarme y que tenga la aparición de algún padecimiento de una forma prematura y no prematura. Hoy en día también te puedo hablar que algunas enfermedades que vienen codificadas en genes, podemos adelantarnos hasta 20 años para hacer algo y que no aparezcan estas. Ajá. ¿Y eso cómo se hace? Hay varios tipos de prueba. Este tipo de prueba en desdoblamiento de material genético se puede realizar a partir de orina, se puede realizar a partir de saliva, de cabello o en sangre. Cada uno o específicamente la situación que queramos valorar va a tener una indicación. Por ejemplo, y voy a ser muy preciso en esta parte epigenética. En esta parte epigenética, con todos los factores que nos modifican y todos los factores que nos están causando una toxicidad, lo podemos ver a partir del cabello. Aquí vamos a poder determinar cuáles son todos esos factores que nos están afectando. Lo más frecuente que llegamos a ver son efectos por telefonía celular, son efectos por hornos de microondas y además toda la disregulación que haya a partir de nuestro sistema digestivo. Va a haber bloqueos por virus, por bacterias, por esporas, efectos postvirales, también muchos asociados a todo lo que hemos padecido después del COVID y cómo nos ha implicado y qué secuelas nos está dejando en cada uno de nosotros. En este tipo de pruebas, algo interesante que también me gustaría comentar es que nos da un panorama. ¿Qué tenemos que hacer de
de forma individualizada con cada individuo. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos una proyección de que podemos empezar a reparar si modificamos todos nuestros hábitos y si empezamos a ingresar todo de lo que estamos carente o disregulado en un periodo entre 90 y 120 días. Ay, pues vaya que súper interesante lo que estamos platicando, Ernesto, y vamos a continuar platicando como para saber, bueno, pues qué tenemos que hacer, cuáles son los pasos a seguir, en fin, que nos des recomendaciones al respecto, Ernesto. Pero antes vamos a obsequiar un poquito de música a nuestro auditorio. ¿Qué se te antoja escuchar este sábado? Gracias, vamos a escuchar a Natalia Lafourcade con el tema que me gusta a mí mucho, que se llama Hasta la Raíz. Ay, pues vamos hasta la raíz con Natalia aquí en NotiFem. NotiFem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Ya estamos de regreso, mis amigos, y si usted acaba de encender ese televisor o esa radio, va en el coche escuchando, bueno, quiero decirle y ponerlo al tanto de forma muy rápida, porque hoy estamos hablando de la genética y el medio ambiente, su relación con las enfermedades. Y tenemos aquí en casa al experto, al doctor Ernesto Cárdenas Gómez, quien es médico cirujano, especialista en micronutrición funcional y neuronutrición. Pues vaya que ya nos diste toda una cátedra, Ernesto, de todos los elementos medioambientales que nos pueden afectar y cambiar la salud, y nos decías de estos, pues, digamos, estudios que se hacen como para ver ya particularmente qué elementos te están afectando a ti, como para, pues, revirar la situación y tomar el buen camino. Pero platícanos un poquito qué es lo que pasa en nuestro interior, platícanos un poquito de lo que es la flora intestinal y cómo se afecta justamente con todo lo que nos rodea, Ernesto. Muy bien, y por supuesto, Gina. Y vamos a tocar un tema que también tiene un impacto superior. Todos estos retos ambientales o todos estos factores ambientales que hemos comentado anteriormente, en nuestro cuerpo van a producir inflamación y van a producir oxidación también. ¿A qué nos referimos con oxidación? Va a haber varios elementos que van a liberar, imagínate qué partículas. Estos se llaman radicales libres. Cuando hay radicales libres de una forma desmesurada en nuestro cuerpo, se empiezan a inflamar nuestros órganos, se empieza a inflamar nuestros tejidos y nos predispone hacia enfermedades. Pero como tú muy bien lo comentas, uno de los principales sitios o uno de los principales sistemas que hay que considerar para mantener un buen estado de salud es la parte gastrointestinal. Y en la parte gastrointestinal vamos a considerar algo que se llama microbiota. Y la microbiota no va a ser otra cosa más que cómo se encuentran situadas todas esas bacterias buenas que nos van a dar un efecto positivo y que van a procurar nuestra salud. Y en qué concentraciones las tenemos cada uno de nosotros. Vamos a tener varios tipos de elementos. Va a haber también las que van a ser malas, que son las nocivas. Aquí en nuestros cuerpos, la principal situación es que debemos de estar con un balance hacia la positividad, con estas bacterias que nos van a proteger. Pero bueno, es muy frecuente encontrar que no solamente existan bacterias a nivel intestinal, también llega a haber virus y muy frecuente, y hoy en día cada vez vemos más la situación de hongos y esporas. Cuando empezamos a tener estos elementos, va a ser una lucha constante con estas bacterias que nos están protegiendo. Y aquí, ¿qué va a suceder? Nuestro sistema inmunológico también va a tener implicaciones sobre esto. Muchas veces y también frecuentemente lo vemos que el niño, el paciente adulto, de repente se está enfermando cada rato. Y el papá, la mamá o uno mismo empieza a entrar en un caos. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué está pasando? Y en muchos de estos casos es la primera parte que nos empieza a avisar nuestro sistema inmunológico que algo no está sucediendo de una forma favorable. ¿Por qué? Porque estas bacterias o estos microorganismos que deberían de estar de una forma positiva protegiéndonos a nosotros se encuentran nulos o inclusive en algunos casos carentes. Muy frecuentemente también encontramos la situación de que decimos es que somos alérgicos a la fruta, somos alérgicos a algún marisco, somos alérgicos a algún tipo de carne. Y en muchos de los casos no.
también vamos bajo la misma situación, esto puede llegar a ocurrir también a nivel intestinal. ¿Qué es lo que ocurre? Algunos de los alimentos contienen una sustancia que se llama histamina. Esta histamina se empieza a depositar en nuestro cuerpo y cuando llega a tales concentraciones aparece como si fuera una reacción alérgica. No es una reacción alérgica, se llama histaminosis. Cuando tenemos un adecuado equilibrio en estas bacterias o en estos microorganismos, ¿qué es lo que van a hacer? Nos van a empezar a ayudar a digerir de una forma correcta, nos van a empezar a ayudar a metabolizar de la misma manera, a que tengamos un proceso de síntesis adecuado. Si esto ocurre, tanto nuestro sistema cardiovascular, tanto nuestro sistema inmunológico, y no quedará fuera también nuestra regulación de emociones. Hay algo que hay una serie de neuronas que son largas y que son muy, muy interesantes, que van de nuestro cerebro hasta nuestro intestino. Se llama eje neurointestinal. Cuando estos elementos se encuentran interrumpidos por distintos factores, la situación de nuestro estrés, la situación de nuestra ansiedad, la parte de la depresión y también la parte de esta capacidad o esta sencillez en la posibilidad de aprender cosas nuevas, se va a ver también interrumpida. Por ello es que es muy, muy importante toda la microbiota. Yo te diría que es uno de los elementos más básicos y esenciales para poder mantener un buen estado de salud. Claro. Ernesto, pues vaya que es importantísimo todo esto que nos comentas, y yo te diría, ¿qué tips le podemos dar hoy a nuestro auditorio como para hacer las cosas de forma correcta? Digo, hacer este estudio que nos decías como para ver en qué estamos mal, qué nos falta, pues sería ideal, pero en caso de no tener la posibilidad de hacerse ese estudio, ¿cuáles serían como los consejos básicos que todos podríamos seguir para tener una buena microbiota, para tener, pues, dentro de la medida de lo posible, ser menos propensos a las enfermedades? Exactamente. La alimentación adecuada, variada y rica, con varios elementos, no cerrarla a un solo grupo alimentario, va a ser algo bueno, porque a partir de esto vamos a empezar a obtener todos los nutrimentos que necesita nuestro cuerpo, los omegas, el zinc, la vitamina D, que la mayor parte de la población latinoamericana está en carencia por la calidad de los lácteos. Otra de las situaciones que también es muy importante es el ejercicio, el hidratarnos bien, el mantener ciclos de sueño adecuado. Pero si vamos un poquito más hacia atrás también, creo que todo y pienso que todo va a caer mucho en la parte alimentaria. Cuando no dormimos bien, cuando estamos ansiosos, cuando estamos teniendo cambios también emocionales, tiene que ver mucho también con nuestro hábito alimentario. Ahora, te pongo un ejemplo rapidito y sencillo. Muchas veces empezamos a encontrar estos cambios intestinales o estos cambios gástricos. Y lo más común es que ya todos conocemos la pastillita típica para quitarnos la agruras. Y estas tienen también, al igual que muchos otros medicamentos, llegan a tener implicaciones en y un daño a nuestra salud. Hoy en día ya existen también sales nuevas. Hay una sal coreana que se llama tegoprazam, es lo más nuevo que existe, y esta ya no tiene la asociación que tenían las anteriores sales. Algunas de las sales anteriormente y que ya conocemos todos, una de sus principales asociaciones era a la aparición de cáncer. Entonces, aquí, ¿qué va a ser lo más importante? Retomar un estilo de vida saludable para empezarnos a proteger a nosotros mismos, no oxidarnos, no inflamarnos y poder mantener un estado de salud bueno y adecuado. Claro, tratar de irnos más hacia lo natural, Ernesto, y ahora sí que, como tú decías, si te compras algo que te va a durar en la alacena medio año, un año, pues ya es símbolo de que no es muy sano, que digamos. Exactamente, y es algo que me va a disregular no nada más la parte intestinal, va a tener implicaciones en varios sistemas de nuestro cuerpo y va a dejar también procesos inflamatorios que me pueden llegar a predisponer a padecer algo en algún tiempo. Ajá. ¿Hay nos decías, estas cuestiones que hacen que nos inflamemos, que nos oxidemos? ¿Hay algún alimento que recomiendes particularmente para hacer lo contrario? Sí, claro, existen los antioxidantes y los antioxidantes se pueden obtener de elementos naturales. ¿Cuáles son los elementos o cuáles son los alimentos que nos van a ayudar a que no nos oxidemos? La uva tiene resveratrol y el resveratrol es un antioxidante muy, muy importante que nos va a ayudar a proteger en este tema celular, pero también en nuestra visión. Las almendras, la nuez, el brócoli, todos estos alimentos son protectores, nos van a ayudar a tener antioxidantes, además de que todos los vegetales tienen fibras. Y cuando consumimos fibra, este es el prebiótico, este es el que le va a dar de comer a todos los microorganismos positivos que debe de haber a nivel intestinal. Con esto vamos a preservar una salud intestinal buena. Claro. Ernesto, se ha satanizado un poco al pan, a las harinas.
qué tan bueno, qué tan malas son para tu punto de vista o cómo las debemos de consumir. Ok, de una forma controlada y de una forma racional no hay ningún problema. Aquí mucho de la situación es que muchas personas padecen resistencias o padecen alergias al gluten. Cuando encontramos el gluten es un elemento que constituye al pan. Cuando tenemos esta situación, sí, va a haber una situación de distensión, va a haber una situación de inflamación, va a haber una situación inclusive de apariciones de lesiones en piel. Entonces, en este caso sí habría que hacerlo a un lado. El pan lo va a acompañar mayormente carbohidratos, son azúcares. Y muchos de estos azúcares, cuando los consumimos en una forma excesiva, van a tener implicación a nivel metabólico y en específico con nuestros triglicéridos. Ajá. Es decir, pues prácticamente no es limitarnos con la comida, sino más bien pues hacer un equilibrio en esta y tratar de irnos hacia lo más sano, sería como el consejo, ¿no? Exactamente, ir equilibrando todos nuestros alimentos, ir variándolos, porque muchas veces, y vuelvo a caer en lo mismo, cuando tenemos alimentaciones muy limitadas, vamos a tener también carencias de todo lo que no estamos consumiendo. Claro. Entonces, entre más variado, entre más ordenada pueda llegar a ser nuestra alimentación, nos dará todavía un mejor estado, que es lo que se busca. Claro. El equilibrio entre nuestra parte biológica, psicológica y funcional va a ser el parteaguas para poder mantener un buen estado de salud. Muy bien. Pues Ernesto, vaya que la información que nos has compartido vale oro, información muy importante. Yo quisiera pedirte, y por supuesto agradecidísima con que nos hayas obsequiado estos minutos, un mensaje final para nuestro auditorio y que nos digas cómo te encontramos en redes sociales. Claro que sí, Gina. Pues nuestro estado de salud y la preservación de nuestra salud va a ser el tesoro más grande que podemos tener. Cuando nuestra salud desaparece, todo va a acabar. Entonces, lo mejor que podemos hacer por cada uno de nosotros es procurarla, mantenerla y preservar las condiciones, las buenas condiciones con las que podemos vivir muchos años. Mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, como Nutritivamente separado, salud, y Dr-Ernesto Cárdenas. Perfecto. Pues un gusto escucharte, Ernesto. Muchísimas gracias y esperamos pronto tenerte de nuevo en este espacio. Nuevamente agradeciendo este espacio, Gina. Un saludo fraterno para ti y para todo tu auditorio y un gusto estar compartiendo estos minutos con ustedes. Al contrario, pues es el doctor Ernesto Cárdenas quien nos acompañó en Notifem este día y nosotros tenemos más por compartir. Quédate en Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.